Bienvenidos, futuros héroes, al emocionante campo de batalla de Dungeons & Dragons, donde cada decisión cuenta y cada enfrentamiento puede ser legendario. Hoy nos adentraremos en el corazón pulsante de D&D, el combate. Este es el momento donde los héroes se forjan y las leyendas nacen. Prepárate para aprender cómo dominar las reglas de combate y llevar a tu personaje a la victoria. ¿Qué es el combate en D&D? El combate en Dungeons & Dragons es mucho más que simples enfrentamientos, es un complejo sistema de estrategias, suerte y valentía. Es el momento donde vuestros personajes se enfrentan todo tipo de desafíos mortales, desde dragones temibles hasta ejércitos de orcos y más allá. Cada combate es una historia en sí misma, donde las decisiones tácticas se entrelazan con el azar de los dados. Iniciativa. El concepto de iniciativa es fundamental en el sistema de combate de Dungeons & Dragons, pues determina el orden en el que los jugadores y los enemigos actuarán durante cada ronda de combate. Comprender y manejar bien la iniciativa puede ser la clave para tomar la ventaja táctica desde el inicio de la batalla. Al comienzo de un combate, cada jugador y cada enemigo en el encuentro deben realizar una tirada de iniciativa. Esto se hace lanzando un D20 y sumando el modificador de destreza de cada personaje. La destreza refleja la agilidad y los reflejos del personaje, por lo que tiene sentido que influya en la rapidez con la que pueden reaccionar cuando el combate comienza. El resultado de esta tirada determina el orden de los turnos. Un resultado más alto permite actuar antes, dándote la oportunidad de influir en el campo de batalla antes que tus oponentes. Esto puede ser crucial, especialmente si tienes la capacidad de afectar a múltiples enemigos con un hechizo potente o si necesitas moverte a una posición más estratégica. En algunos casos, los personajes pueden tener habilidades o hechizos que les permiten alterar su tirada de iniciativa. Por ejemplo, algunos hechizos pueden dar bonificaciones temporales a la destreza, mejorando así la tirada de iniciativa. Asimismo, ciertas clases de personaje como el bárbaro en ciertos niveles pueden tener ventajas que les permiten rerolar iniciativas bajas, lo que refleja su feroz rapidez en combate. Además de las habilidades de personaje, el entorno puede afectar la iniciativa. Si estás emboscado, por ejemplo, el enemigo podría obtener un bono a su iniciativa, mientras que tu grupo podría sufrir penalizaciones, reflejando la sorpresa del ataque. Una vez establecido el orden, se mantiene durante toda la duración del combate, a menos que intervengan hechizos o situaciones especiales que puedan alterarlo. Cada ronda de combate ofrece a cada participante la oportunidad de moverse, atacar, lanzar hechizos, o realizar otras acciones de acuerdo con su posición en la secuencia de iniciativa. Por lo tanto, una buena estrategia inicial puede ser tan determinante como los golpes que se dan o los hechizos que se lanzan. Planificar con anticipación y optimizar el uso de la iniciativa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en los encuentros más desafiantes. El sistema de combate. El sistema de combate en Dungeons & Dragons es una pieza central de la experiencia de juego, diseñado para simular encuentros épicos y dramáticos entre criaturas, personajes y a veces incluso el entorno. Este sistema usa una estructura de turnos basada en reglas claras que facilitan la gestión de conflictos complejos de manera ordenada y justa. Durante el combate, cada participante, incluyendo tanto a los jugadores como a los monstruos dirigidos por el Dungeon Master, recibe un turno en cada ronda. Una ronda representa aproximadamente 6 segundos en el mundo del juego. Este ritmo asegura que el combate se mantenga dinámico y que todos los jugadores estén involucrados activamente. El orden de los turnos se determina al inicio del combate mediante las tiradas de iniciativa, un elemento crucial que hemos discutido anteriormente. Una vez establecido este orden, cada jugador y cada criatura alternan su participación, moviéndose por el campo de batalla, atacando, lanzando hechizos, o utilizando habilidades especiales. La estructura de turnos permite que el combate fluya de manera que cada acción pueda ser considerada y que las tácticas puedan adaptarse en respuesta a los desarrollos en el campo de batalla. Esto es esencial para mantener un equilibrio entre el combate estratégico y la acción rápida. El uso de los dados. Los dados son el corazón del sistema de combate en D&D, proporcionando un elemento de azar que hace que cada combate sea impredecible y emocionante. El dado más comúnmente utilizado es el de 20, un dado de 20 caras, que se utiliza para la mayoría de las pruebas en el juego, incluyendo las tiradas de ataque y las pruebas de salvación. Cuando realizas una acción que tiene posibilidad de fracaso, como atacar a un enemigo o saltar un abismo, lanzas un D20 y añades cualquier modificador relevante que tu personaje pueda tener. Este modificador puede ser debido a tu habilidad, armadura, hechizos activos, o el entorno, como estar en terreno alto o bajo.
El resultado de la tirada de dados, ajustado por modificadores, se compara con un objetivo o clase de armadura. Si el resultado total iguala o supera el objetivo, la acción es exitosa. Esta mecánica no solo añade suspense y variabilidad al juego, sino que también integra las habilidades y características del personaje en cada acción que realizan. Además del de 20, otros dados como de 4, de 6, de 8, de 10 y de 12 se utilizan para determinar el daño de las armas o los efectos de ciertos hechizos. Estos dados permiten una gran variedad de resultados y contribuyen a la rica textura de las narrativas de combate en el juego. Acciones en combate. Durante tu turno en el combate de Dungeons & Dragons, puedes realizar una variedad de acciones que influirán directamente en el curso de la batalla. Cada jugador puede elegir entre moverse, realizar una acción y posiblemente una acción adicional, dependiendo de sus habilidades y circunstancias. Las acciones comunes incluyen el ataque, que puede ser con un arma cuerpo a cuerpo o a distancia, o puede involucrar lanzar un hechizo ofensivo. También puedes optar por defenderte, lo que aumenta tu clase de armadura y hace más difícil que los ataques enemigos te impacten hasta tu próximo turno. Otras acciones posibles incluyen usar un objeto, como beber una poción de curación, activar un dispositivo mágico, o incluso leer un pergamino. La interacción con objetos a menudo es crucial para aprovechar los recursos que tienes a mano en medio del caos del combate. Además, los personajes pueden realizar acciones especiales como desarmar, que intenta quitarle un arma o un objeto a un oponente, o empujar, que busca desplazar a un enemigo. Estas acciones requieren tiradas de habilidad contra el oponente y pueden cambiar significativamente la dinámica del campo de batalla. Es importante considerar no solo qué acción realizar, sino también cómo y cuándo hacerlo. La elección adecuada en el momento correcto puede proteger a un aliado críticamente herido, evitar un ataque devastador, o asegurar la derrota de un enemigo peligroso. Ataques y daño. Cuando decides atacar, debes determinar primero si tu ataque impacta al objetivo. Esto se hace mediante una tirada de ataque, donde lanzas un D20 y añades cualquier modificador relevante de tu personaje, como tu bonificación de habilidad y cualquier bonificación o penalización situacional. Si tu resultado total iguala o supera la clase de armadura del objetivo, entonces tu ataque es exitoso y puedes proceder a calcular el daño. El daño depende del tipo de arma o hechizo que estés usando, y lanzarás uno o más dados de daño que correspondan a esa arma o hechizo. Los modificadores también pueden añadirse al daño. Por ejemplo, la mayoría de las veces, agregarás tu modificador de fuerza a los ataques cuerpo a cuerpo y tu modificador de destreza a los ataques a distancia. Algunos hechizos y habilidades permiten agregar otros modificadores, como tu modificador de inteligencia o sabiduría, dependiendo de la clase y el nivel del personaje. Los ataques críticos ocurren cuando lanzas un 20 natural en tu tirada de ataque con el D20. Un ataque crítico generalmente significa que el daño se duplica, lo cual puede ser decisivo en el combate. Estos momentos no solo añaden emoción al juego, sino que también pueden ser puntos de inflexión en un encuentro. Entender cómo y cuándo aplicar estos diferentes tipos de ataques y cómo calcular el daño de manera efectiva es clave para maximizar la eficacia de tu personaje en combate. La gestión inteligente de tus ataques puede llevarte desde simples escaramuzas hasta victorias épicas. Hechizos y magia. En Dungeons & Dragons, los hechizos y la magia son herramientas poderosas que pueden cambiar drásticamente el curso del combate. Los personajes con habilidades mágicas, como magos, brujos y clérigos, tienen acceso a una variedad de hechizos que pueden lanzar durante sus turnos. El lanzamiento de hechizos implica el uso de componentes verbales, somáticos o materiales. Estos componentes son necesarios para canalizar el poder mágico y ejecutar el hechizo. Por ejemplo, un componente verbal puede ser una frase mística que debes pronunciar claramente, mientras que un componente somático puede requerir un gesto específico con las manos. Cada hechizo tiene un tiempo de lanzamiento, que puede ser tan rápido como una acción o puede requerir varios minutos u horas. Además, cada hechizo tiene un alcance, que puede variar desde tocar a un objetivo hasta alcanzar cientos de pies. Los efectos de los hechizos pueden ser inmediatos, como infligir daño o curar heridas, o pueden tener consecuencias duraderas, como encantar a un ser o alterar el ambiente. Algunos hechizos crean barreras mágicas, invocan criaturas para que luchen por ti, o incluso cambian el resultado de eventos futuros. Administrar los espacios de hechizo es crucial, estos representan la cantidad de hechizos que puedes lanzar antes de necesitar descansar. Usar estos recursos sabiamente a lo largo del día de aventura puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en encuentros críticos.
La selección de hechizos antes de un día de aventura es una táctica clave. Debes considerar cuidadosamente qué hechizos preparar, balanceando entre hechizos ofensivos, defensivos y utilitarios para estar equipado para una variedad de situaciones. Gestionar la salud. En D&D, la salud de tu personaje se mide en puntos de golpe PG, que se determinan al principio de tu carrera aventurera y aumentan con cada nivel que ganes. Los puntos de golpe representan tu vitalidad y capacidad para seguir luchando. Alcanzar 0 puntos de golpe tiene consecuencias graves, como caer inconsciente y potencialmente morir si no se recibe ayuda. Mantener tus PG es vital para la supervivencia en combate. Estrategias como posicionarte donde los enemigos tienen dificultades para alcanzarte o usar hechizos y objetos que aumentan tu clase de armadura pueden ayudar a protegerte de daños. La curación es otro aspecto crucial de la gestión de la salud. Los hechizos de curación, pociones y otros objetos mágicos pueden restaurar tus PG durante o después de un combate. Los clérigos y otros lanzadores de hechizos con acceso a magia curativa son valiosos miembros del grupo, capaces de mantener al equipo en condiciones de luchar más tiempo. Además, ciertas habilidades y hechizos permiten a los personajes recuperar puntos de golpe en el calor del combate, a menudo como una acción que puede salvar vidas en situaciones desesperadas. Una táctica bien planificada implica no solo curar a los heridos sino también prevenir daños antes de que ocurran. Usar tácticas defensivas, mantener formaciones de grupo y proteger a los miembros más vulnerables son todas estrategias que pueden mantener alta la salud del grupo. Estrategias en combate. El combate en Dungeons & Dragons no se trata solo de atacar sin más. La estrategia juega un papel crucial en determinar el éxito de un encuentro. La posición estratégica, el uso efectivo del entorno y la cooperación del equipo son esenciales. Posicionarse correctamente en el campo de batalla puede proporcionar ventajas significativas. Por ejemplo, colocarse detrás de cobertura reduce la posibilidad de ser golpeado por ataques a distancia. Del mismo modo, posicionarse en lugares elevados puede ofrecer una mejor visión y ventajas en ataques de largo alcance. El uso del entorno también puede influir en el combate. Elementos como muros, fosos o incluso muebles pueden ser utilizados para canalizar o bloquear el avance enemigo, o para crear trampas improvisadas que pueden cambiar el curso del combate. La cooperación del equipo es vital. Combinar las habilidades y hechizos de los personajes para maximizar su efecto, como encadenar hechizos de área que limiten el movimiento del enemigo mientras los guerreros bloquean rutas de escape, puede ser decisivo. Es también importante adaptarse a las circunstancias del combate. Un enemigo que demuestre ser particularmente fuerte contra ataques físicos puede requerir un cambio de táctica a métodos mágicos o al uso de habilidades especiales que puedan debilitarlo. Finalmente, la retirada táctica puede ser una opción válida. Reconocer cuando una batalla está perdida y retirarse puede salvar al grupo para luchar otro día, minimizando las pérdidas y permitiendo una recuperación estratégica. Finalizando un combate. El combate termina cuando todos los enemigos han sido derrotados, se han rendido, o han huido. La manera en que se gestiona la conclusión de un combate puede tener implicaciones a largo plazo para la campaña. Después de un combate, es crucial realizar una evaluación del estado del grupo. Revisar los puntos de golpe restantes, los recursos de hechizos y otros consumibles, y planificar la recuperación de los personajes es esencial para prepararse para futuros encuentros. Recoger el botín de los enemigos vencidos es otro aspecto importante al finalizar un combate. Esto no solo incluye armas y dinero, sino también información valiosa como mapas, notas o artefactos mágicos que los enemigos puedan portar. Es también un momento para reflexionar sobre la táctica utilizada, que funcionó, que no y que se puede mejorar para la próxima vez. Esta retroalimentación es vital para el crecimiento de los personajes y para mejorar las estrategias de combate del grupo. Finalmente, restablecer el orden y asegurarse de que el área es segura es fundamental antes de continuar la aventura. Esto puede incluir establecer un campamento para descansar, curar heridas o incluso preparar defensas en caso de que el combate haya atraído más atención de la deseada. Conclusión. Ahora que conoces los fundamentos del combate en Dungeons & Dragons, estás equipado para tomar decisiones tácticas que no solo te mantendrán vivo sino que te permitirán prosperar en el campo de batalla. Prepárate, ajusta tus estrategias y que comiencen las aventuras épicas. Nos vemos en el próximo capítulo de vuestra saga. Hasta entonces, valientes exploradores. Si este vídeo te ha sido útil, considera dejar un like y suscribirte para más guías y consejos.
Comparte tus ideas para personajes o preguntas en los comentarios, me encantaría escuchar qué aventuras planeas. Hasta la próxima, valientes aventureros. Que vuestros dados rueden alto y vuestras historias sean épicas.